El poder nace del fusil. Líquido. Evans Law. Definitivamente, el gobierno madurista, como lo ha venido sosteniendo reiteradamente, no permitirá la celebración de un referéndum, que lo saque del poder ni este ni el próximo año. Que nadie se llame a engaños, ni se llene de ilusiones. La oposición debe sincerarse con la población, y decirle con toda franqueza que están viviendo una feroz dictadura militar, al estilo cubano, y que estas privaciones que vive la gente, son solo parte del entrenamiento de lo que vendrá después. Si todavía no ha estallado en Venezuela, un conflicto armado al estilo de lo que ocurrió en Centroamérica y Colombia, es porque, además de que las armas están en poder del gobierno, la situación no ha tocado fondo, y no habrá explosión social, que genere el cambio mientras que la gente así no lo decida, sin la injerencia de nadie. La oposición quiere lograr el poder, por la vía que llama constitucional y democrática, lo cual jamás logrará. Primero Chávez, y ahora Maduro, y quienes le acompañan, saben que la Constitución solo sirve, para justificar sus tropelías y desafueros, y que la tan cacareada democracia, es solo una falacia. No se justifica en modo alguno, que mientras las 3/4 partes, de la población deciden otorgar el poder a la Asamblea, los oficialistas no lo reconozcan y mediaticen todas sus actividades y propuestas. Aun cuando el gobierno de Maduro, insiste en hablar de una polarización en la población, eso es una vulgar mentira. No puede haberla mientras que, 3/4 están con el cambio y solo 1/4 parte, apoyada por una fuerza armada, integrada de bandidos, los apoyen. En esos términos, no puede haber diálogo. La única forma en que lo haya, sería que el gobierno y las fuerzas armadas, hagan una parte y la oposición sean la otra. Y así debe ser, porque Maduro y su gobierno hablan continuamente, de guerra no convencional o de guerra económica, y si es así, entonces esos son los bandos que deben ir al diálogo. Hugo Chávez, un fracasado militar, y desastroso político populista y demagogo, y quien para muchos, desapareció en su momento más oportuno, legó el país, a un sujeto, que está manejado por el estamento militar, después de recibir su entrenamiento de lealtad sin precio ni duda, en la Cuba castrista, y por qué no, sus limpiezas con los babalaos del régimen cubano. Aun cuando un indígena loco, que está en sus últimas en un gobierno sureño, insiste que fue el imperio quien le inoculó la enfermedad a Chávez, no hay que tener más de 3 dedos de frente, para empezar a sospechar que eso pudo ser obra de los cubanos. ¿Por qué? Porque para los cubanos, Maduro por su falta de preparación, e inteligencia, era mucho más manejable, que Chávez, y ellos ya habían pronosticado, que se avenía una debacle financiera, y aprovecharon para raspar la olla. Sacar el concolón, que quedaba en la paila. La Habana recibe, diariamente, de Caracas más de 100.000 barriles de petróleo, en condiciones preferentes, que paga con trabajadores de la salud. Miles de cubanos, trabajan hoy en la administración pública venezolana. En la presidencia, ministerios y empresas estatales. Como burócratas, médicos, enfermeras, odontólogos, científicos, maestros, informáticos, analistas, técnicos agrícolas, de electricidad, obreros y cooperantes culturales. También en seguridad, inteligencia e, incluso, en las Fuerzas Armadas. ¿Les parece poco? Ante la crisis económica que vive Venezuela, producto, en primer lugar de la corrupción, el latrocinio y el bandidaje, la destrucción o socialización, del aparato productivo y, el despojo de industrias y propiedades, y por último la caída de los precios del petróleo, descaradamente el gobierno le achaca todo, a una guerra económica o no convencional, propiciada por aquellos que la población, eligió democráticamente. Igual que lo han hecho todos, los dictadores y tiranos, que han desgraciado muchos pueblos, ahora pretenden que, quienes denunciaban sus desmanes y atropellos, ahora les acompañen y se sienten a una mesa de diálogo, para ubicar una solución, y evitar su expulsión del poder, por la voluntad popular. La oposición, tiene que estar consciente, que ningún diálogo puede ser posible, si no forman parte de él, las Fuerzas Armadas, que ya se equiparan, a los cuerpos armados de la narcoguerrilla colombiana. Ellos son el real poder en Venezuela. No la caterva de payasos que desde su precario partido político y la bancada oficialista, de la Asamblea Nacional, pretenden hacer creer que quien manda es el presidente. Mao Tse-tung, decía en su obra Problemas de la Guerra y de la Estrategia,
publicada el 6 de noviembre de 1938, que el ejército es el principal componente del poder estatal, y quien quiera que desee tomar el poder estatal y retenerlo, tiene que contar con un poderoso ejército, ya que con sus fusiles, los comunistas rusos crearon el socialismo. Y siguió alegando que la experiencia de la lucha de clases demuestra que, solo mediante la fuerza del fusil, se puede transformar el mundo entero. Y de allí, Seil su conclusión final, en el sentido que la guerra, solo se puede abolir mediante la guerra. Para acabar con los fusiles, se debe empuñar el fusil. Y es por eso que Maduro sigue fortaleciendo al ejército, porque no sabe cuándo estallará el conflicto. Si no ha estallado la explosión social, que para muchos es lo que realmente producirá el cambio, es porque la oposición no quiere reconocer públicamente y aceptar a plenitud que está en medio de una feroz dictadura que cercena todos los derechos de los venezolanos. No quieren aceptar, al igual que lo hace el gobierno, su incapacidad para resolver las cosas. Y el gobierno lo sabe, por eso nada cambiará con diálogo o sin diálogo, con referéndum o sin referéndum. Hasta ahora, la oposición le ha seguido el juego a Nicolás Maduro, al aceptar que Ernesto Samper, un sujeto tan desprestigiado como Maduro y su gente, por habérsele comprobado, que aceptó dinero del narcotráfico, en su campaña presidencial en Colombia, designe entre los expresidentes de países amigos, lo peor de lo peor como mediador de un diálogo, es un desastre. Rodríguez Zapatero, un socialista señalado de integrar uno de los gobiernos más corruptos de España, Leonel Fernández, que demostró en República Dominicana que de demócrata no tiene nada, y quien pretendía con una propuesta de reforma constitucional, negar el derecho de los ciudadanos a objetar por vía constitucional los actos del Ejecutivo por el ocupado, y por último a Martín Torrijos, señalado de corrupto desde antes de asumir la presidencia, y cuyo nombre surja en poco de la boca de Marcelo. Odebrecht, condenado en Brasil a 19 años de prisión por corrupción, no son personas idóneas para mediar en nada. Son todos unas prendas. Con una oposición que envía mensajes confusos, como los de Enrique Capriles cuando afirma que las fuerzas de oposición no buscan derrocar a Nicolás Maduro, tampoco fomentar un estallido social en el país. La pregunta que surge entonces, es qué es lo que realmente buscan. Llámenle al pan pan y al vino vino y basta de simulaciones. Tiene que irse, por la vía que sea en bien del país. Mientras que la situación en Venezuela parece llegar a niveles de violencia, de sufrimiento, imposibles de justificar. Son ciudadanos que reclaman comida, productos de primera necesidad, seguridad, libertad, algo muy sencillo en un país asentado sobre las reservas más grandes de petróleo del mundo. Esas urgencias no tienen ideologías, son básicas y cuando faltan o escasean los seres humanos se movilizan, arriesgan, en cualquier parte del mundo. El único que puede solventar estas carencias, es el gobierno porque maneja las divisas y controla la economía. ¿Para qué necesita dialogar con la oposición? Existen muchas razones, para desconfiar que el diálogo, si se hace, llegue a buen puerto, cuando tomamos en cuenta, la trayectoria del chavismo, y su cuestionada conducta en múltiples momentos. Se trata de una estrategia más, para ganar tiempo, al mismo tiempo que, cualquier esfuerzo de la comunidad internacional, quedaría disuelto en el discurso y los pretextos. Nicolás Maduro gana cada segundo, que puede para mutar, mediante un golpe blando o duro, a la Asamblea Nacional, para despojarla del poder ganado democráticamente, mientras el resto del mundo contempla con asombro o pasividad, la miseria en la que ha caído una de las naciones más ricas del continente. Un diálogo sin la participación de las Fuerzas Armadas, es una inútil pérdida de tiempo. Si así no se reconoce, entonces la oposición va por el camino equivocado. ¿Quién garantizará que se cumpla lo acordado? Y eso tienen que entenderlo todos, el poder nace del fusil.